Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro diplomado en Psicología y Pedagogía. Eh, pues un placer de nuevo estar con ustedes a través pues de esta medio de comunicación que es la parte digital, la modalidad virtual. Eh, Bien, justamente en este momento toca el turno de empezar a abordar un tema que es muy interesante, sobre todo porque es la base pues de todo este diplomado. En los primeros módulos veíamos pues a grandes rasgos aspectos del desarrollo, la función del psicólogo educativo, la generación de ambientes de aprendizaje positivos, y también ahora, bueno, veíamos también, por ejemplo, los modelos teóricos, sobre todo el conductismo. Veíamos, por ejemplo, en el conductismo cómo a partir de la manipulación que hace una persona, llámese psicólogo, llámese pedagogo, de una variable del entorno, puede hacer que una persona, un alumno en este caso, pues desarrolle conductas adecuadas para el aprendizaje o para la vida, y también justamente pueda adquirir, apropiarse, aprender con H y aprender sin H de aprendizajes nuevos, ¿no? O conocimientos nuevos. Por eso es importante hablar entonces ahora en este caso o en este momento de la base que posiblemente ustedes ya conozcan por su propia formación profesional, la base de todo lo que es el fenómeno educativo, que es en este sentido la pedagogía. Tendríamos que empezar primero, pues antes de conceptualizar el concepto, el término, o de definirlo ya formalmente, tendríamos que hablar primero lo que no es la pedagogía. Eh, Mucha gente de manera coloquial tal vez o vulgar, inocentemente piensa que ser pedagogo y ser docente es exactamente lo mismo. Es decir, de repente las personas que están estudiando la carrera de pedagogía, que van a egresar como licenciados o licenciadas en pedagogía, y por lo tanto van a ser pedagogos o pedagogas, piensan casi automáticamente así de, ya así como que es esto, piensan inocentemente que es básicamente pedagogo es ser sinónimo de ser maestro de clases. Y casi, incluso entre los mismos pedagogos, de repente está como esta concepción. Oye, ¿en qué escuela vas a trabajar? ¿Ya estás dando clases? O sea, el ser pedagogo no implica necesariamente ser maestro. De hecho, la docencia, que es la acción de ejercer la educación, la acción de dar clases, es solamente, única y exclusivamente, una función o un área laboral donde puede desempeñarse el licenciado o licenciada en pedagogía. Por lo tanto, es un error, insisto, muy común, vulgarmente hablando, muy común y muy difundido, de afirmar que pedagogo es sinónimo de ser docente. Hay pedagogos que no son docentes. Y también, a la inversa, hay docentes que no son pedagogos. Es decir, son campos de acción, son campos formativos completamente diferentes. Si tú quieres, como persona, como individuo, quieres consagrarte a la docencia, quieres pasar tu vida profesional dando clases, entonces vas a estudiar la licenciatura en educación, vas a ser profesor normalista, te vas a ir a estudiar a la normal, a la Escuela Normal de Occidental, que son los que yo conozco, y también antes la ENO, y lo que es la Escuela Normal de Jalisco, la que está acá por el centro de Guadalajara, ahí por donde está el CUSH, ¿sí? Ese es el lugar donde estudian los que van a trabajar como docentes, ¿sí? Ciertamente también está incluida la carrera de pedagogía, pero, insisto, son campos completamente diferentes. Otra, digamos, concepción errónea o mala información que tenemos sobre lo que es ser pedagogo es básicamente que los vemos a los profesionistas y las profesionistas en pedagogía como niñeros. Es decir, ok, si no das clase, perfecto, muy bien, adelante.
Pero entonces tú vas a encargarte de formar, de acompañar, de cuidar, de ser el niñero de mis hijos. Y no, un pedagogo tampoco es un niñero, no es una persona que va a estar al pendiente de lo que pasa con los hijos. Esa función es, lamentablemente hablando, aunque duela un poco reconocerlo, o mucho reconocerlo, esa función es única y exclusiva de los padres. Ahora, y sobre todo por una parte importante, porque si estamos confundiendo pedagogía con el hecho de ser maestro de niños de primaria, entonces estamos en un error garrafal, porque la pedagogía ciertamente abarca la acción educativa a todos los niveles, desde lo básico hasta lo superior, y es justamente donde viene esta parte de que entonces, por lo tanto, ser pedagogo no implica necesariamente ser niñero. De hecho, no es ser niñero, ¿sí? Porque estaríamos diciendo que entonces la pedagogía se limita solamente y exclusivamente a lo que es los niños. O sea, todos los niños que están entre los 5 y los 12 años, 13 años en promedio, que sabemos que sería lo que es todo el preescolar y lo que es educación primaria básica, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la pedagogía va a... Y entonces, ¿dónde quedarían en ese entonces, en ese sentido, dónde quedaría la secundaria, la preparatoria, bachillerato y las carreras universitarias? Digo, no son niños, digo, que a veces se comporten como niños es otra cosa diferente, pero no son niños, son adultos, bueno, son adolescentes en la secundaria, en parte de la preparatoria, y son adultos. Y entonces, reducir la pedagogía a criar niños, a cuidar niños, es también otro error, ¿sí? También, a un error que se confunde frecuentemente, y esto sobre todo en la práctica docente, es que el pedagogo va a ser el especialista en problemas de aprendizaje. Si bien puede ser que un pedagogo tenga esta formación, el pedagogo no va a resolver los problemas de un niño, ¿sí? Porque esa función la estaría dando la psicología como disciplina auxiliar, como ciencia auxiliar de la pedagogía. Ciertamente en lo que es el entrenamiento del pedagogo en su licenciatura, pues se ve esta ciencia auxiliar, se ven los principios psicológicos aplicados al aprendizaje, se ven problemas de aprendizaje, y finalmente está presente en toda la carrera. Pero eso no quiere decir que el pedagogo va a ser también un experto en resolver la vida o los problemas que presenta un alumno, un niño, en su contexto educativo, o a lo mejor cuando trae problemas desde casa, desde la familia. Tampoco, el pedagogo no es un terapeuta, no es un psicólogo. ¿Tiene entrenamiento en psicología? Sí, pero psicología básica, no pedagogía, no psicoterapia, no conductismo, nada por el estilo, ¿no? Entonces, eso sería esencial considerar entonces que la pedagogía no es sinónimo de ser docente, los pedagogos no son niñeros, niñeras, y tampoco son psicólogos en el sentido de que te van a resolver tus problemas de la vida. O sea, si el niño tiene problemas de comportamiento que afectan tal vez la situación académica en la escuela, el pedagogo te va a recomendar, te va a conducir a que vayas con un terapeuta, porque finalmente esta sería la función del terapeuta, del psicólogo, del psicoterapeuta, ayudar a que la persona resuelva sus problemas desde emocionales, desde relacionales, existenciales tal vez. Entonces, lamentablemente, pues no es lo mismo ser pedagogo, que ser psicólogo. Pero entonces, ¿qué es la pedagogía? Empezaríamos con una breve definición etimológica. Algo muy, pues que en algunas veces lo he comentado con otros alumnos, es que lamentablemente ya se perdió mucho en las escuelas, en las universidades, esta costumbre que se tenía antes, a lo mejor tal vez en mi momento como estudiante, de hacer una definición etimológica de una palabra. Muchas veces la definición etimológica es interesante
sobre todo porque nos dice cómo surge el término, el concepto a nivel histórico. Y en este caso, particularmente llama la atención, sí, sí, eso es lo que me gustó mucho, la definición etimológica de pedagogía. Viene de paidos, que es niño, como ya lo sabemos. De repente de ahí viene justamente el paidopsiquiatra, que es el profesionista que se encarga, el médico profesionista que se encarga de tratar los problemas mentales de los niños a través de lo que es una terapéutica, digamos, física, orgánica, ¿sí? También, bueno, lamentablemente, de PAI2 viene la pedofilia, que es una desviación del comportamiento sexual, donde el sujeto, el agresor, pues gusta de tener relaciones sexuales no consensuadas o consensuadas con engaño con niños, ¿sí? O cualquier sujeto que se encuentre en una etapa de la prepubertad, ¿sí? También vendría esto del término pedos o paidos, que es lo mismo, pedos o paidos, vendría justamente también esta concepción de a lo mejor cualquier término que tenga que ver con niño, ¿sí? Ahora, esa sería la primera parte. La segunda parte es agó. En la antigua Grecia, el agó era un esclavo, era una persona que se encargaba exclusivamente de fungir como guía y acompañante del niño varón, aclarando, y eso ahorita lo vamos a explicar un poquito, del niño varón, para que entrara a la palestra. Era como el mentor, era como el tutor. Digo, ¿los padres dónde estaban? Bueno, los padres estaban ocupados, las mujeres en las tareas domésticas y los hombres, dado que la cultura griega era una cultura altamente guerrera o con una tendencia bélica pues considerable, en el caso de los hombres pues estaban ocupados en las labores de la guerra o en las labores de la política o la filosofía, y por lo tanto los hijos no eran criados directamente por el papá, por el padre, y la madre pues de alguna manera estaba ocupada también en atender al marido, al esposo, y en las labores domésticas. Por lo tanto, la labor recaía en este agó, que era la persona, se supone que de confianza de los padres, que designaban para cuidar, atender o guiar al niño para educarlo, ¿sí? Esa era la función entonces originalmente griega del término pedagogía. Ahora, ciertamente en esa época, estamos hablando de la antigua Grecia, Esparta, Atenas, me acuerdo de la película esta de Esparta, justamente de los 300, justamente en esta película veíamos esa parte de los niños que se entrenaban en el combate militar. Las niñas no tenían clases. Los niños eran los que tenían justamente a un agó que los acompañaba a hacer ejercicio, a prepararse para lo que es el combate, y esto lo hacían en lugares denominados palestras, que eran como campos, como digamos, pues sí, como un campo de entrenamiento para habilidades militares, que estaba pegado generalmente a un gimnasio, que es donde los hombres, los adultos, pues se entrenaban justamente en habilidades atléticas, ¿sí? Que recordar que finalmente, en el caso de las Olimpiadas como manifestación deportiva, pues tienen su nacimiento, su origen en la antigua Grecia, y justamente de ahí viene esta parte del gimnasio, ¿no? Ahorita pues la definición actual de gimnasio pues va a ser un lugar donde se entrena una persona, donde hace deporte, donde hace ejercicio, pero ya no con la finalidad de preparar gente para la guerra. Digo, finalmente esto del entrenamiento previo a una acción militar pues sigue presente en las corporaciones armadas, en la milicia, cuerpos policíacos, fuerza aérea, fuerza naval, lo que es la naval, etcétera, ¿no? Pero esa es la definición etimológica, ¿no? Por cierto, el agó, ahorita mencionaba que se designa, sí se designaba, pero el agó era un esclavo de los señores griegos, ¿sí? Y obviamente era una persona que no tenía ningún tipo de derechos, y por lo tanto su obligación
moral era con los niños, con los hijos de su amo, y era su obligación pues responder por ellos. Si algo le pasaba al niño en cuestión, al niño que era entrenado o que era guiado, acompañado, pues el que pagaba los platos rotos era el agó, generalmente pues una deuda con sangre, y pues tenía que pensar en un reemplazo, ¿no? Entonces, ahora, justamente en esta concepción del etimológica clásica de lo que es la pedagogía, se desprende lo que decía hace un momento acerca de esa idea de que el pedagogo es un niñero. No lo es, ¿sí? No lo es. Ni incluso, por ejemplo, ahorita pues con en esta época de la pandemia que hemos estado viviendo en esos últimos, pues ya creo que casi ya 100 días o más de 100 días, pues hemos estado viendo esta parte de una pérdida de empleos a nivel docente. Y frecuentemente en redes sociales se ve solicito monitor. Ni siquiera estos docentes o pedagogos que son contratados como monitores, sí, también tienen que la función de acompañar al niño, pero no son niñeros. Y justamente estarían desempeñando esa función etimológica, por así llamarla, entre comillas, del término original. Están formando y acompañando al niño para que aprenda mejor. Bien, pero entonces, ¿qué va a ser la pedagogía o qué es la pedagogía al fin y al cabo? Bueno, para empezar va a ser una rama que se desprende de las ciencias sociales, que en su conjunto son aquellas ciencias que intentan explicar la realidad social del ser humano como justamente perteneciente a un grupo, a una sociedad y en términos muy generales a una cultura. Y en este caso la pedagogía se va a buscar va a tener ese énfasis, perdón, en la investigación y reflexión de las teorías educativas, es decir, van a tratar de buscar la explicación de cómo es que el niño puede ser un mejor aprendiz, un mejor educando durante todas las etapas de la vida y no nada más en la infancia, que era lo que decíamos hace un momento en cuanto a que, ok, si el pedagogo es niñero, entonces cuando se acaban los niños o cuando los niños crecen, ¿qué sigue siendo? Pues sigue siendo pedagogo, porque finalmente la educación la vamos a tener en todas las etapas del ciclo vital, ¿sí? Desde que el niño nace hasta que el adulto fallece, a la edad que sea, bueno, idealmente pues sería en la senectud o en la longevidad, pues finalmente el sujeto puede todavía, o de hecho puede, no sino todavía, puede ser un sujeto de aprendizaje. Es decir, puede buscar pertenecer a una escuela, tener una carrera, estudiar, prepararse, formarse, ¿sí? En ese sentido, también la pedagogía la podemos conceptualizar entonces como un proceso de reflexión metódica y sistemática y sobre todo ordenado en cuanto al fenómeno educacional, ¿sí? Considerando justamente este fenómeno educacional como algo complejo y que está referido a muchos factores. Es decir, en la educación no es nada más el hecho de que el niño reciba conocimientos teóricos o lógico-matemáticos, sino en este caso incluye básicamente todas y cada una de las esferas donde ese niño va a interactuar con su sociedad. Pues por lo tanto, hablamos que la pedagogía en ese sentido, pues va a ser una ciencia social, no es una práctica, no es una disciplina, es una ciencia que estudia en su conjunto el fenómeno educativo, ¿sí? Algunas veces se le llama también ciencia de la educación, ¿sí? Y obviamente el educar tiene su chiste, como posiblemente todo el mundo ya lo sabe. Educar tiene su chiste porque finalmente se trata de hacer que un sujeto o unos sujetos adquieran la posibilidad de seguir repitiendo el ciclo social. ¿Qué significa esto? Algo muy sencillo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un día de estos ya no hay adultos? Solamente gente joven, o sea, no hay adultos. Es decir, la media de fallecimiento, el promedio de edad de fallecimiento es a los 25 años, ¿sí? Si no hay adultos,
mucho del conocimiento que se transfiere o transmite a partir de lo que es la educación informal, que es la que tenemos en casa a través de los medios sociales, o la interacción social con nuestros padres, se empezaría a perder. Ahora, también, si no hubiera pedagogos, y de igual manera, idealmente, ya las nuevas generaciones no lograrían aprender los conocimientos anteriores necesarios para dominar y controlar la realidad o ese medio, digámoslo, social, material que nos circunda. Es decir, podemos tener a lo mejor, sí, supongamos, algo así como incluso hasta película de Hollywood, ¿no? Supongamos que pasa un fenómeno muy extraño y todos los pedagogos, todos los maestros, todos los profesionistas afines y los adultos desaparecen y solamente quedan los niños. ¿Qué van a hacer estos niños? Bueno, ok, quedaría todavía presente a lo mejor, no sé, tal vez la maquinaria, la tecnología. Básicamente no cambiaría mucho. Nada más se murieron, desaparecieron, así como el estilo de los Vengadores. Desaparecieron todos los adultos y los pedagogos y los educadores. Entonces, aun cuando se tengan en el medio, en ese momento, las herramientas necesarias para seguir subsistiendo, simple y llanamente no va a ser posible. ¿Por qué? Porque finalmente el niño no va a saber cómo operar la máquina, no va a saber cómo manipular, no sé, tal vez los reactivos en un laboratorio para generar medicamentos. Entonces, por lo tanto, en ese sentido, la pedagogía tiene ese fin y esa función, a grosso modo, de repetir la realidad, de hacer que la realidad se autoperpetúe. Ahora, si esto que comento como un escenario apocalíptico, así casi de película, llegara a suceder, entonces la humanidad estaría condenada a la destrucción. Porque finalmente, aun cuando tengamos el equipo en ese momento para sobrevivir, no habría quien nos enseñe a usarlo. Y no podríamos, a lo mejor tal vez hipotéticamente alguien pudiera pensar, bueno, es que a lo mejor el niño es muy, muy curioso y de alguna forma puede, apegarnos a los principios de Piaget, pudiera empezar a investigar, a manipular. Sí, tal vez, pero ¿cuánto tiempo les va a llevar esa adaptación? Décadas, ¿sí? Y de repente, pues mientras, ¿qué va a pasar? Insisto, aun cuando tal vez lo que pasaría sería que pues el planeta Tierra se recuperaría de todos los daños que le estamos causando por nuestra imprudencia en el manejo ambiental. Pero bueno, esa es otra historia. Finalmente, esa es la función de la pedagogía también a nivel general. Reproducir el conocimiento, reproducir la cultura y reproducir las condiciones actuales de nuestra vida para las próximas generaciones, ¿sí? Bueno, algunos tópicos o temáticas que se abordan desde el punto de vista pedagógico son los que tenemos en nuestra pequeña presentación. Por ejemplo, hablar acerca de qué es la educación y comprenderla, cómo conceptualizamos la educación. Ciertamente, si en el caso de la psicología, también como ciencia social, hay una multitud literal de enfoques o definiciones, también igual para la pedagogía va a haber una amplia gama, una multitud también de teorías que nos ayudan a entender la pedagogía y la psicología también, dicho sea de paso, como algo específico. Entonces, ese sería el primer tópico: qué es la educación y cómo conceptualizarla. Pero también va de la mano hacer una reflexión breve o profunda, más bien, una reflexión profunda sobre quiénes son los actores involucrados en un proceso educativo. O sea, el maestro, sí, el alumno también, pero nada más. Buena pregunta. Si pensamos que solamente es el maestro, entonces sobre el maestro caería o recaería toda la responsabilidad justamente del proceso educativo. Y por lo tanto, sería básicamente responsable de una falla en la educación de un niño, que tal vez a lo mejor algo falló en su proceso y pues se convirtió, no sé, en una persona, digamos, negativa o violenta para la sociedad.
¿De quién va a ser la culpa? De los maestros, ¿sí? O de los pedagogos en ese sentido. Entonces, por lo tanto, va a ser justamente importante señalar dentro de este tópico de los actores y agentes educativos que es no solamente, digamos, circunscribirlo a lo que es nada más el maestro y el alumno, sino hay más personas que están involucrados y empezando en un primer momento por la familia. Esa familia que finalmente es donde yo voy a, pues es donde el alumno más bien va a pasar los primeros años de su vida, a veces más todavía, y que finalmente va a tener como resultado ese proceso de adaptación. Ahora, también tendríamos que reconocer como tópico de la pedagogía, de la reflexión pedagógica, qué tipo de leyes o qué tipo de condiciones rigen el proceso educativo. Es decir, si estamos hablando que la pedagogía, como decíamos anteriormente, es un proceso ordenado y sistemático y racional sobre la práctica educativa, entonces significa que tiene que tener leyes. No se aprende de una manera, digamos, incongruente. Algo muy sencillo, no le podemos decir o no le podemos enseñar a un niño de primaria una ecuación, una derivada, cálculo diferencial, cálculo integral. Alguien diría, ¿por qué no? Muy sencillo, porque todavía no alcanza el dominio de las estructuras cognitivas que le van a permitir acceder a ese tipo de información. Por lo tanto, esto significa que la educación es un proceso que se rige por ciertos principios, ciertas normas, ciertas leyes, ¿sí? Bien, también otra cosa importante que se buscaría reflexionar en esta reflexión pedagógica, en esta introducción, sería los fines que pretendo alcanzar en el acto educativo. ¿A dónde quiero que me lleve la educación? ¿Sí? ¿Qué quiero alcanzar? Bueno, ya dijimos que la finalidad básica es la reproducción de la sociedad, del medio social donde estamos circunscritos, pero ¿qué más? ¿Qué más quiero hacer? Nada más repetirla, corregirla, renovarla, tal vez reemplazarla por algo más funcional, por una sociedad tal vez hasta cierto punto distópica, así como algo del estilo de Walden 2. Y bien, también otro tópico, otra situación que se puede reflexionar es los medios a través de los cuales se pretende conseguir el aprendizaje. Es decir, qué recursos vamos a emplear, qué recursos vamos a tener a nuestra disposición para que el alumno logre aprender. Es decir, no basta nada más con la buena intención, no basta nada más con que el profesor o el docente en este caso se ponga enfrente del grupo y empiece a dar su clase, sino más bien cómo le puede hacer para que esa acción educativa finalmente tenga éxito y se logre esa transmisión de conocimiento, de información, actitudes, valores y conductas que llamamos en su conjunto aprendizaje. Otro aspecto importante va a ser establecer en este momento algunas pequeñas diferencias, bueno, pequeñas, sobre todo porque es una sola palabra la que estoy empleando, pero grandes entre pedagogía y educación. La pedagogía dijimos que es una reflexión teórica, es una cuestión discursiva. La educación es práctica. O sea, ok, la pedagogía es lo que se piensa acerca de la educación, y la educación es la práctica que yo desempeño para justamente transmitir el conocimiento, el aprendizaje. La pedagogía, pues de alguna manera también de la mano con la parte teórica, es reflexiva. Es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos y no lo hacemos de otra manera? Y en el caso de la educación se refiere fundamentalmente a la parte de la acción. Es decir, ahora sí, como esa parte de de ya hacer directamente alguna función, alguna actividad. Ahora, también tenemos que la pedagogía es una cuestión ideal. Se describen factores ideales. Pero en educación vemos justamente la parte de la realidad. La parte de la realidad donde tal vez esta difiere
mucho o poquito, o a lo mejor no difiere, de eso que estábamos reflexionando, hipotetizando, teorizando acerca de lo que es la práctica educativa. Es decir, aquí típicamente, como siempre se ha dicho en muchos contextos, una cosa es lo que nos enseñan en el libro, en el texto, en la teoría, en la escuela, y otra cosa es lo que se implementa ya en la práctica. A veces encontramos que hay una diferencia abismal, casi insalvable, de lo que pasa en la realidad. Y otras veces no, otras veces de repente pues hay cierta congruencia. Y finalmente, la pedagogía podemos decir que es pensamiento, ¿sí? Porque finalmente creamos que es una discusión teórica, es una reflexión conceptual, racional, y la educación básicamente es experiencia, ¿sí? Sería importante tener en consideración esas diferencias entre la pedagogía y educativa, y la acción educativa, para no confundir una cosa con lo otro, ¿sí? Bien, pero a todo esto, ¿a qué le llamamos educación? Para empezar, es un proceso permanente y, aunque no nos guste, es inacabado. Es decir, no tiene fin. Empieza en los primeros años de la vida, en el caso de la educación informal, ¿sí? Y va a acabar cuando, bueno, no precisamente cuando acabas tu carrera, ¿sí? Acabaría tal vez la parte académica, ¿sí? La parte intramuros, digámoslo así, acaba a lo mejor el tormento chino, el tormento chino de estar sentado atrás de un aula o atrás de un pupitre, de un asiento, de una banca, escuchando a un docente, a un maestro. Acaba esa parte, pero en realidad es un proceso que va a durar toda tu vida. ¿Por qué? Porque finalmente, aunque en las universidades solamente se te da la información básica, pues finalmente tú vas a tener que buscar pues información actualizada, y eso es justamente también educarse. Vas a tal vez buscar cuando tengas alguna duda sobre alguna práctica de tu carrera, pues vas a buscar el consejo, la opinión, el punto de vista o la experiencia tal vez de un asesor. Finalmente ese asesor te va a educar, te va a formar, ¿sí? Ahora, aquí la cuestión importante es que, bueno, tradicionalmente se hablaría de educación formal. Bueno, anticipándome un poco a esto. Los tipos de educación básicamente son tres nada más. Educación formal, que es la que se imparte en las escuelas autorizadas por alguna institución pública, en este caso el gobierno, que otorgan un certificado con validez oficial. Es decir, desde preescolar hasta universidad y a lo mejor el posgrado, puede ser cursado en una institución pública, en educación pública gratuita, bueno, entre comillas gratuita, claro está, obviamente más barata que en una educación privada, pero que tiene la característica fundamental de que te van a dar un reconocimiento. Certificado de secundaria, certificado de prepa, certificado de bachillerato y título y cédula profesional. Si tú, después de un proceso educativo intramuros en una institución, obtienes este tipo de documentos, entonces estabas en una educación formal, independientemente de que sea pública o privada. Después tenemos la educación no formal, que igual también tiene que ver con el generar y desarrollar habilidades en los alumnos, pero a diferencia de la formal, y hay un error muy común en este concepto, no es la de casa. La educación formal, no formal, es la que se da también en escuelas, pero donde no vas a tener un reconocimiento oficial, al menos no de manera inmediata, pero finalmente adquieres conocimientos. Supongamos algo así como quieres tener un conocimiento todavía más a profundidad de lo que viste en tu carrera, pues a lo mejor optarías por buscar una instancia capacitadora o formadora que te dé ese conocimiento, ¿sí? Pero no te interesa ya tanto la parte de alcanzar una certificación o un documento con validez oficial, sino solamente el hecho de incrementar tus habilidades, tus conocimientos. Y por último, la educación informal, que tiene que ver, es así, con la que se da en casa a través de los agentes sociales. Y estos agentes sociales por excelencia van a ser los padres, ¿sí? Ahora, una vez diciendo esto, entenderíamos un poco esta definición que está acá de educación.
es la institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades y conocimientos y ampliación de horizontes personales y que puede tener lugar en muchos entornos. Es decir, lo que decía hace un momento, la educación formal puede ser pública o puede ser privada, pero no exclusivamente. Puede ser también impartida en centros no formalizados que a lo mejor sí necesitan tener una certificación para poder funcionar, pero no te van a agregar un grado a tu currículum personal. Hablando de eso de currículum personal, ok, tu currículum personal es toda el historial de tu formación que tienes durante tu vida. Ahorita a lo mejor quien me esté escuchando, ok, primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura terminados, entonces hasta llega tu currículum a nivel académico, claro está, ¿sí? Ya si tienes un posgrado, una especialidad, una maestría o un doctorado o postdoctorado, que ya no hay más hasta ahí, por lo menos donde yo sé, ya sería todo un adicional, ¿vale? Y en este caso, finalmente la educación, pues como para finalizar esta intervención, la educación va a ser una práctica que se da en básicamente todas las sociedades. Todas las sociedades, independientemente de que sean altamente civilizadas o no, tienen instancias, tienen mecanismos que aseguran justamente la educación de las nuevas generaciones. A nivel digamos, tribal, ok, tribus que a lo mejor están enclavadas en alguna región inhóspita o inaccesible del globo terráqueo, bueno, obviamente tal vez no tengan la escuelita como tal, pero sí van a tener agentes educativos que se encargan justamente de enseñar a los hijos, a los niños, a sobrevivir en el mundo que los rodea. Y eso es justamente educación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tendríamos que conceptualizar la educación ciertamente como un fenómeno complejo, como un fenómeno inacabado, como dije también al principio de la definición, que se lleva a cabo en una institución, pero que no se restringe nada más a esta institución, ¿sí? Bien, espero que este video haya sido pues de su agrado, que haya sido pues interesante, sobre todo para tal vez recontextualizar o resignificar información que ya tenían adquirida previamente. No me resta más que agradecerles todo lo que vale su asistencia, su participación, sus comentarios, por favor, dudas o sugerencias a través del enlace del video o por la plataforma de Classroom. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y que pasen un feliz y excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias.